Feliz día, el Rey ya viene. En los estudios pasados hemos estado estudiando las parábolas referente a los últimos días. Jesús en Mateo 24, los discípulos le preguntaron acerca de las señales que habían de suceder antes de la instauración de su reino. Y Jesús pues le dio algunas cosas: habrán terremotos, habrán rumores de guerras, habrán pestes y habrá mucho tormento en muchos lugares. Y ahí da una descripción en Mateo 24 que yo te invito a que tú puedas estudiar con más detalle. Y luego en Mateo 25 Jesús introduce por lo mínimo 3 parábolas o 3 enseñanzas básicas que tienen que ver con su reino. Estudiamos la parábola de las 10 vírgenes, conocida así, pero también estudiamos la de los talentos. Y en esta ocasión vamos a estudiar la parábola, o yo le llamo así, la parábola de la separación final. Jesús viene, y viene como rey, y viene como juez también. Hace más de 2000 años Jesús vino como el Salvador del mundo, vino como el Cordero de Dios, el que quita el pecado, el que se entregaría en sacrificio nuestro. Pero en esta ocasión Jesús vendrá como rey, vendrá como juez. Y en Mateo 25 dice así, el versículo 31 al 33 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Allí donde tú me escuchas, pues sigue estudiando los versículos que sigue, pero quiero meditar en algunas cosas acerca de esta enseñanza. Jesús definitivamente como rey y como juez vendrá y hará por lo mínimo 3 cosas. La primera es que hará una separación, y esto tiene que ver con distinción. Dios distingue, el Señor distingue, Jesús distingue los que son suyos y los que le rechazan. Pero también hará una valoración, es decir, valorará a las personas de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo a sus obras, las obras que hicieron en su vida. Esto habla de el juzgar. Dios juzga, Él es juez. Pero también Él hará una sentencia. En este estudio, en los versículos siguientes que te invito a estudiar, Él hace sentencia. Él hace sentencia de condenación, pero también hace sentencia de salvación. Hay 2 tipos de personas en el mundo. Yo quiero enseñarte que allí puedas estudiar, y detalla conmigo que en Mateo 25 hay 2 tipos de personas: los sensatos y los insensatos, los siervos y los inútiles, las ovejas y las cabritas, como acabamos de ver. Los bendecidos, en los siguientes versículos, los bendecidos por Dios y los maldecidos por Dios. Pero también los salvos por el Señor y los condenados por el Señor. Pero también están los que hacen el bien y los que no hacen nada. En la Biblia nos muestra de que hay 2 tipos de personas. De hecho, Jesús murió en medio de 2 hombres que habían hecho lo malo. 2 ladrones. Usted conoce la historia y te invito a detallarla, a especificarla en la Biblia. Y Jesús, estando allí, recibiendo vituperio, recibiendo injurias de la gente, uno de los ladrones que estaba a su lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el otro le injuriaba y se burlaba y le decía cosas hirientes, ofensivas y humillantes a Jesús. ¿Y saben? Porque hay 2 tipos de personas: los que se arrepienten y también los que son orgullosos, que se enaltecen, los incrédulos y los pecadores. En la cruz vemos el amor del Señor, que todo aquel que viene a Él, todo aquel que viene con un corazón arrepentido, Él le da perdón. Y este hombre pecador es un leve ejemplo, solo un pequeño ejemplo de que Dios tiene perdón para todo aquel que se arrepiente. Es uno de los mejores ejemplos, porque hay personas que se arrepienten y hay personas que definitivamente son muy orgullosos. Pero ¿sabes qué? En la Biblia nos habla de Abel y también de Caín. Abel representa pues al hombre sensato, al hombre siervo, a la oveja del Señor,
al bendito por el Padre, al siervo de Cristo, al salvo por la gracia y la fe. De hecho, la Escritura dice que Abel fue salvo por medio de la fe. Y fue además de eso uno de los que hizo las obras conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, Caín fue un insensato. Caín fue un inútil como siervo. Además de eso, era una cabrita. Caín estaba lleno de odio. Era del maligno, dice la Escritura. Y además de eso, fue maldecido por el Padre. Está condenado. Para que te des cuenta, en la Biblia hay dos tipos de personas. Pero no solamente hay dos tipos de personas, también hay dos caminos. El camino de la salvación y el camino de la condenación. Y aunque tú no lo creas y te parezca un poco descabellado, hay dos tipos de dioses. El Dios verdadero y los dioses falsos. Es el único Dios y el único mediador, Jesucristo. Y lo demás es falsedad. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Una advertencia que hay aquí en Mateo 25, el versículo 41 dice: y esto le dirá también a los que están a la izquierda: apártate de mí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y hay otra alerta y otro alto, otra advertencia, y es en el versículo 46 de 25, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si tú eres creyente y has escuchado este mensaje, quiero invitarte a que despiertes, a que tomes muy en serio la advertencia del Señor. Sé prudente, sirve, sé útil, despierta, sé sal para este mundo que necesita la salvación de Cristo, necesitan el mensaje del Señor. Pero si tú te mantienes en una actitud, tú que estás escuchando este mensaje, tú estás en una actitud como de incrédulo, o de esos de lo que dice que Dios existe, pero tu corazón está lejos de Dios, y tu labio confiesan a Dios, pero tus hechos dicen otra cosa, y tú lo conoces mejor que cualquier otro. Si tú necesitas al Señor Jesús, tú necesitas un Salvador. Hay condenación para el que está apartado de Jesús, pero si tú estás en una condición de incredulidad, de pecador, hay esperanza para ti, hay salvación para ti. Jesús te ofrece salvación. Hay dos caminos: el camino del bien y el mal, el camino de la vida y de la muerte. Escoge tú, escoge hoy entregar tu vida a Jesús. Nace de nuevo, entrega tu vida a Jesús y vive para Él. No seas de los muchos, sé de los pocos que se salvarán. No seas de los muchos de los que entran por el camino de la perdición. Entra por el camino de la redención. Entrega tu vida a Jesús y Dios te bendiga.